Un saludo desde Portugal, desde la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro. Mi nombre es Gerardo Pereiro, soy antropólogo, soy investigador del CETRAC. Un saludo muy especial para los organizadores del quinto coloquio sobre turismo en tierras indígenas, titulado Derechos indígenas, territorio y desarrollo en contextos turísticos. Es un placer hablarles desde este otro lado del Atlántico para compartir con ustedes algunas ideas sobre mi trabajo de investigación en relación con el turismo indígena en América Latina. Me gustaría organizar mi comunicación en 12 puntos que estructurarán mejor lo que tengo para compartir con ustedes. En primer lugar, la primera idea que me gustaría subrayar es que los grupos indígenas no son o no deben ser pensados como un obstáculo para el desarrollo, ni también para construir las naciones o las naciones-estados en América Latina. Los 370 millones de indígenas aproximadamente que hay en el mundo, los 5.000 pueblos, 70 naciones-estado, no deben ser pensados como un obstáculo para el desarrollo, y menos en un contexto de diferencias nacionales, estatales, donde la propia diferencia y la propia diversidad puede ser una argamasa para la cimentación social de las naciones-estados y de la comunidad de países, en este caso de Iberoamérica. Por lo tanto, a pesar de haber diferentes construcciones geopolíticas nacionales y estatales que también afectan al turismo indígena, el turismo indígena puede convertirse en un elemento de desarrollo en América Latina. Una segunda idea sería que los indígenas no son tampoco simples mercancías o elementos folclóricos o folclorizantes de una cultura convertida en bien mercantil, sino que además los grupos indígenas y su cultura son grupos humanos diferenciados y diferenciadores que tienen sus derechos de ciudadanía, que deben ser garantizados, y también un derecho a un futuro mejor, y no a un futuro congelado, a un futuro anclado en el pasado, sino aceptando el cambio social o el derecho también al cambio social. Una tercera idea en relación con el turismo indígena es cómo los grupos indígenas no se pueden imaginar más como cerrados, homogéneos ni estáticos. Más bien tenemos que diseñar y pensar en ellos como abiertos, dinámicos, creativos y creadores. Creadores también en contextos de globalización de modelos turísticos para el mundo. Modelos turísticos para el mundo que representan también diferentes intereses, diferentes pasiones y diferentes formas de entender el poder, porque al final el turismo es otra forma de hablar del poder. Una cuarta idea a compartir es que el turismo indígena se organiza mejor cuando es autogestionado y adecuado por los propios indígenas. La literatura científica internacional muestra mayoritariamente cómo esta idea de la autogestión del turismo indígena por los propios indígenas implica o tiene como consecuencia una mejor organización, siempre que los modelos, las prácticas y los programas de turismo indígena estén adecuados también al nicho ecológico donde los grupos indígenas viven. En este sentido, el turismo indígena es una oportunidad de desarrollo económico, pero también es una oportunidad para fortalecer la comunidad, la cultura y la identidad cultural, que es algo siempre incompleto. Por lo tanto, el propio turismo no es un elemento ajeno o externo ya en muchos contextos, en muchos grupos indígenas de América Latina, y no solamente, sino que es parte de la identidad de muchos grupos indígenas latinoamericanos, hasta el punto
que el propio turismo puede ser un elemento desestructurante y estructurador o un elemento agregador, un elemento reforzador de la comunidad, del sentido colectivo de los grupos indígenas. Una quinta idea. El turismo indígena también puede ser pensado como un proceso de reinvención, de recreación cultural, de nuevas diversidades, de nuevas diferencias y de nuevas formas de hacer turismo y de nuevas formas de plantear la relación entre los humanos y la naturaleza, los humanos y otros humanos. Porque en este sentido, el turismo indígena es un ejercicio de interculturalidad, de profunda interculturalidad, y es una herramienta de profunda interculturalidad entre los seres humanos. En contextos muchas veces no solamente de biodiversidad, sino también de sociodiversidad, y de sociodiversidad también turística, porque no hay una única forma de desarrollar el turismo indígena. En este sentido podemos hablar, creo que, de turidiversidad, y es importante plantear cómo esta turidiversidad es importante para la humanidad. Sexta idea a compartir. Es muy importante descolonizar el turismo indígena. ¿Qué significa descolonizar el turismo indígena? Significa aplicar y desarrollar la Declaración de la ONU de 2007 sobre derechos indígenas. Una declaración transversal, muy consensual a la mayor parte de los países, a la mayoría de países que integran la ONU, y que significaría que el turismo indígena pueda ser desarrollado con un protagonismo indígena mayor de lo que a veces es pensado por organismos internacionales como la OMT. Séptima idea. Hacer un turismo indígena más responsable y con más y mejores beneficios, es decir, conciliar la sustentabilidad económica con la sustentabilidad ambiental, con la sustentabilidad social y con la sustentabilidad cultural. Las cuatro patas de la sustentabilidad turística deben garantizar los derechos de los grupos indígenas a tener beneficios en estos cuatro ámbitos, pero siempre de una forma responsable y de una forma redistributiva, que es la octava idea que quería compartir. La importancia de redistribuir mejor la riqueza. El turismo indígena, entendido desde una perspectiva como etnonegocio, tiene que estar baseada en una filosofía del etnodesarrollo. Es decir, no todos los turismos indígenas tienen que tener un patrón macrocapitalista, un patrón occidental, sino que los modelos de desarrollo de turismo indígena basados en modelos de etnodesarrollo, sin incluir la cooperación internacional, tienen que buscar su propio camino y su propia diversidad, teniendo en atención que los consumidores internacionales de turismo indígena y los consumidores nacionales están muchas veces interesados en una exploración más de tipo neocolonial que es preciso controlar y delimitar de forma responsable. Por lo tanto, desde una ética y desde una justicia base del etnodesarrollo, es preciso también limitar y controlar algunos abusos y depredaciones de exploraciones neocoloniales en el caso del turismo indígena, que no permiten redistribuir bien la riqueza y que favorecen muchas veces más a los países ricos, a los países emisores de turistas y no tanto a los receptores. Por lo tanto, hay que caminar en este sentido para un neodesarrollo que, sin excluir la cooperación internacional ética y justa, cree un negocio responsable. Novena idea. Promover el turismo indígena interno y nacional, el doméstico, el urbano, es también muy importante y es un desafío que muchos grupos indígenas se están planteando y se pueden plantear en el futuro.
pero desde mi punto de vista también con la base de la educación del visitante y la base de la educación del turista, si es que hay pernotación. En este sentido creo que podemos hablar del eduturismo. El turismo indígena puede convertirse en algo más que un contacto intercultural superficial y puede conllevar o implicar una estrategia de educación mutua, de intercambio más recíproco y menos desigual de lo que acontece o sucede en otros contextos o escenarios turísticos. Décimo punto. Los grupos indígenas, a través del turismo indígena, han dejado de ser objetos de consumo turístico para convertirse en sujetos empoderados del propio desarrollo del turismo indígena. Esto es muy importante porque los propios indígenas han tomado de cierta forma un protagonismo mayor que hace 20, 30 o 40 años y han de cierta forma reivindicado el derecho a la diferencia y el derecho de diferencia como motor de creación de planes de vida, de planos de vida, una expresión creo que muy latinoamericana, muy de Abya Yala, que permite convertir la diferencia y la diversidad no en un obstáculo para el desarrollo, como en un motor de desarrollo sostenible y responsable. Pero siempre partiendo de la idea de cómo los grupos indígenas no deben ser solamente objetos de consumo turístico, como deben ser sujetos protagonistas del propio desarrollo. Con el derecho también, no solo a la diferencia, como también a decir no al turismo, porque el turismo no es la única forma de desarrollo, ni a veces la única posible. 11ª idea. La importancia de controlar los recursos naturales y culturales propios. Frente a los modelos extractivos de desarrollo, frente a los modelos neocoloniales de desarrollo, el turismo indígena debe apostar por una cierta soberanía turística. Y esto significa o representa intentar controlar los factores internos de desarrollo del turismo indígena. Y digo los factores internos porque los factores externos son siempre difíciles de controlar. Los mercados internacionales, el clima, las catástrofes, los riesgos del cambio climático, nuevos desafíos que tenemos que afrontar en el planeta, no son fáciles de integrar en un control de soberanía turística. Para ello, desde mi punto de vista y con mi experiencia de trabajo de campo, sobre todo en Centroamérica, en Panamá, considero que también es importante incluir en esta idea de soberanía turística indígena la imagen turística, tanto la proyectada como sobre todo la mediatizada por los intermediarios internacionales muchas veces y nacionales que trabajan con los grupos indígenas. La imagen es muy importante también, el discurso, el relato sobre los grupos indígenas para intentar seguir un camino de cierta soberanía turística. Y ya para concluir mi intervención, una reflexión sobre el cambio en la visión del turismo dentro de los grupos indígenas. En los años 70 o 80, en los años 1970-1980, había una imagen y una idea del turismo indígena muy favorable, muy pro turismo. A finales de los años 80, incluso un poquito antes, también pasamos por una visión de antiturismo y hoy en día estamos en una visión ya más entrados en el siglo XXI, una visión más adaptativa al cambio, una visión menos dicotómica. No todo en turismo es blanco o negro, no todo en turismo es bueno, hay cosas buenas, feas y malas, pero hoy en día los grupos indígenas demuestran que puede haber un alterturismo y que puede haber otro turismo es posible y que el turismo de base local tiene sus posibilidades a un nivel por lo menos
micro o medio. En este sentido, considero que Abya Yala tiene mucho que aportar al turismo indígena en el mundo, incorporando las visiones del mundo y las multividencias de los propios indígenas. En este sentido, las teorías del buen vivir, el Baluwala, por ejemplo, de los Kunas, son filosofías que creo que son muy importantes para incorporar a los modelos de desarrollo del turismo indígena en Abya Yala, conciliando, por lo tanto, las visiones del mundo de los indígenas con nuevos modelos de hacer y de desarrollar turismo indígena. Y finalmente quería reiterar mi agradecimiento por estar de cierta forma presente en la distancia en este encuentro, felicitar a los organizadores de estos coloquios y también subrayar la importancia de continuar a crear redes entre los investigadores, los grupos indígenas, los agentes sociales y empresariales del turismo indígena. En este sentido, saludaba también a la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el campus de Villarrica, y un saludo muy afectuoso y muy solidario desde Portugal, desde este lado del Atlántico, desde este lado de Iberoamérica. Un cordial saludo a todos, buen congreso.